Para conocer las etapas de crecimiento del vello, también es muy importante poder revisar algunas de las alteraciones o patologías que puede tener el folículo piloso. Recordemos que cuando vamos a hacer una depilación permanente, el hombre y la mujer, por todo su proceso y sistema hormonal, cada uno se trabaja de manera independiente y en una valoración previa podemos determinar algunas alteraciones que pueden ser desencadenadas solamente o netamente por el sistema hormonal. La mujer que constantemente tiene cambios hormonales va a ser más difícil a la hora de hacer procesos de depilación, más cuando tienen alteraciones en el sistema hormonal o que han padecido de enfermedades o tienen patologías muy derivadas de procesos o glándulas o de todos los órganos que cumplen una función hormonal. Entre ellas podemos destacar que hay mujeres que tengan problemas de hirsutismo, que es el vello facial masculino que rodea, digamos, en zonas muy puntuales como lo es la barbilla, mujeres que tienen problemas de endometriosis, periodos irregulares, que se les ha retirado el útero, que se le ha hecho la histerectomía, mujeres que tienen ovario poliquístico, miomas, que han padecido alguna enfermedad o un trastorno directamente hormonal, van a tener problemas o van a ser, digamos que a la hora de depilar, pacientes que van a tener un nacimiento oportuno o rápido del folículo piloso, y esto va a determinar que a la hora de yo trabajar pues va a ser mucho más demorado ese proceso de eliminación del vello de manera permanente. Enfermedades también de la tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, estrés, aumento del cortisol a través de las glándulas suprarrenales, en pacientes que se han sometido a tratamientos hormonales, digamos que debido a sus condiciones de género, mujeres trans, hombres trans, todo eso aumenta, digamos que la posibilidad de que el tratamiento sea mucho más extenso. Eso lo debemos de llenar en una ficha técnica y recordar siempre al paciente que el folículo piloso tiene muchas fases de crecimiento. Esas alteraciones cutáneas, digamos que hablando de solamente hirsutismo, porque hay muchísimas alteraciones que podrían desencadenar el crecimiento del folículo piloso. Tenemos en exceso de vello corporal, como lo es el hirsutismo e hipertricosis, y pérdidas del cabello como la alopecia, puede ser una alopecia androgénica o puede ser una alopecia areata, incluyendo la alopecia areata. Pelos encarnados en la barbilla, que se llama pseudofoliculitis de la barba. Todo esto son alteraciones que desencadenan el folículo piloso, que han taponado los poros, que hay una pseudofoliculitis o una inflamación del folículo piloso que está creciendo. Por ejemplo, este tipo de pacientes, bueno, digamos que lo podemos notar en fototipos muy altos y en razas afrodescendientes, donde el folículo piloso tiende más a generar una pseudofoliculitis. Este tratamiento sería ideal para este tipo de pacientes, teniendo en cuenta cuál es el equipo que va a utilizar y todas las recomendaciones. Van a haber algunos fototipos de piel que yo no puedo trabajar solamente por el riesgo que causa la aplicación de un láser sobre la piel, pero hay fototipos de 3, 4 que sufren mucho de pseudofoliculitis y se podría trabajar. En mujeres con hirsutismo, hipertricosis y con pacientes de pronto que están padeciendo de alopecias, pues aquí yo no podría hacer un trabajo porque ya hay directamente a nivel hormonal, puede ser digamos la alopecia androgénica que viene de herencia y donde ya se está perdiendo ese folículo piloso. Adicional a esto, esos pacientes que están bajo tratamientos de biotinas, el uso constante de colágenos o péptidos que estimulen todo lo que son los procesos de reparación, mujeres o quizás hombres que estaban bajo tratamientos tópicos, como por ejemplo productos que me van a ayudar al estímulo del folículo piloso. Esto es también
digamos que una de las recomendaciones a la hora de hacer una depilación, que el paciente no esté bajo medicamentos con biotina, con una gran mayoría de péptidos de colágeno, que me estimulen más el crecimiento del folículo piloso. En productos tópicos también, digamos que hoy por hoy se está utilizando mucho tónico que estimula la producción de el folículo piloso, entonces debe de suspenderlo por lo menos 4 semanas antes del tratamiento para poder depilar. Luego pasaríamos a las fases. Fase anágena, quizá la más importante. En esta fase es la fase más larga del crecimiento activo y que puede durar de 2 a 7 años. Pero recuerden algo. Al yo considerar que es la fase más larga, no quiere decir que todos los vellos que se encuentran implantados, que se encuentran en esta fase, se pueden destruir gracias al efecto térmico del láser o del IPL. Dice aquí que puede resultar en cabelleras de 12 a 80 centímetros de longitud y da lugar al característico pelo humano largo y pigmentado, muy visible y que hace que los seres humanos requieran un corte periódico. Este es el crecimiento en la fase anágena, pero ¿qué debo entender yo a la hora de poder conocer esta fase? Es la más importante. Si ustedes notan en la imagen, es el folículo piloso el que está agarrado directamente a todo lo que son las células germinativas. Hay que entender también que sobre la parte donde se inserta el músculo erector del vello también tenemos una gran mayoría de células madres que están diseñadas al crecimiento del folículo piloso. Entonces, cuando la energía viaja a través del folículo piloso, ingresa al bulbo, a la raíz del vello, y el calor hace una destrucción, cuidando mucho el tejido circundante, se da la destrucción del mismo. Recuerden que este crecimiento tiene o puede estar alterado por muchas patologías, entonces puede ser eliminado, pero por la estimulación que tenga el paciente gracias a su sistema hormonal puede ser de semanas. O sea, por eso yo no le puedo decir al paciente, oye, es que el 80% de tus vellos tienen la fase de crecimiento anágena y en la primera sesión te voy a retirar el 80% de los vellos. No, ¿por qué? Porque primero hay que revisar la afluencia, con qué capacidad de energía ingresó el láser hacia el folículo piloso a la hora de ingresarlo. Por eso es que necesito buena afluencia en fototipos bajos. En fototipos altos no es tanta la afluencia porque la energía es muy alta a la hora de impactar sobre el folículo. Y esto es lo que yo debo informarle al usuario, que también puede derivarse de que yo hoy lo depile y que al cabo de unos 4 o 6 meses el crecimiento del vello nuevamente se note, y es porque estamos en diferentes fases. Otra de las fases que tenemos, bueno, seguimos hablando aquí de la parte de la fase anágena. El bulbo piloso de los folículos en fase anágena presenta abundante producción de melanina. Entonces aquí es donde vamos y hacemos puntual ciertas cosas. Si dice que tiene abundante melanina, es aquí donde efectivamente se logra la gran mayoría de procesos de depilación. Cuando no existe melanina, no hay absorción. Ese cromóforo es el que va a absorber para generar ese efecto fototérmico. Entonces aquí me dice que tiene producción de melanina alta y que tiene una actividad mitótica intensa. ¿A qué hace referencia? Que el resultado es el crecimiento del tallo de alrededor de 1 centímetro por mes o 0.35 milímetros por día. Al tener una intensa actividad mitótica, pues el vello está creciendo constantemente y está pasando de una fase a otra. Tanto crece hacia la superficie de la piel como cuando está en otra de las fases, pasando de la última fase, que es la telógena, al nuevo proceso de crecimiento del vello en fase anágena. Los pelos que crecen más rápidamente en el ser humano son los folículos pilosos del mentón, 0.38 milímetros por día. Aproximadamente entre el 80% y el 100% de los folículos pilosos están en un momento dado en fase anágena. Al ser la fase de mayor actividad mitótica sin
y sintetizando todo lo que son los procesos de melanina y ADN, es la fase más vulnerable a los cambios hormonales, medicamentos y tóxicos de diversa índole. Entonces ahí es donde también nosotros debemos pensar. Es la fase de mayor actividad, pero es la fase más sensible. Y al ser la fase más sensible, muchos de los medicamentos por los cuales de pronto tiene un paciente de control de alguna enfermedad del sistema inmunológico van a poder, ser un bloqueo para poder hacer los procesos de depilación, porque se vuelve débil el folículo piloso y no tiene o no desencadena un crecimiento folicular rápido, y tenemos que esperar varias veces que concluya la fase anágena, catágena, telógena, vuelva otra vez a la anágena, catágena, telógena, hasta que ella tenga un proceso de crecimiento real, natural, fortalecido, rico en melanina, con buena capacidad mitótica para yo poder decir, por ahí es que voy a ingresar la energía para poder hacer ese proceso de depilación. Luego vamos a ver la fase catágena. En esa fase catágena, si vemos es el 1%, permanece esta etapa en la que el crecimiento cesa. Cuando decimos que el crecimiento cesa, es que hay un bloqueo directo sobre las células germinativas para poderle dar crecimiento al folículo piloso. Ella precede a la fase telógena. Durante esta fase, ¿qué puede ocurrir? El segmento interior del folículo involuciona, o sea, ya no me echa hacia afuera, no me da el crecimiento que yo necesito, sino que ya hay una involución. Es una involución aguda debido a la apoptosis masiva del epitelio folicular, que es, ya digamos que la muerte directa que da las células germinativas sobre todo lo que es la zona epitelial del folículo. ¿Qué hay? Una reducción notable de su tamaño. El tamaño del folículo ya no crece continuamente o constantemente. Es la fase más corta del ciclo y dura solamente de 2 a 3 semanas. Cuando yo digo que la fase catágena dura de 2 a 3 semanas, pues entonces tengo 2 o 3 semanas que para mí serían un mes, y ese mes me mandaría a la fase final, que podríamos colocar entre paréntesis que es la fase telógena. Y si damos entonces por entendido, ahí es donde viene la idea de los protocolos a la hora de trabajar el IPL o el diodo, porque si depilo hoy, tengo hasta ahora la fase catágena, que dura más o menos 3 semanas en un stand-by. Es una zona de reposo. Aquí el folículo piloso ya no está creciendo, está estancado. Aquí se han inhibido los procesos de crecimiento tanto folicular desde la matrix, desde las células madres, como los procesos de melanina, y aquí podríamos decir que en un porcentaje no tan alto ingresaría o se crearía todos los procesos de depilación. Entonces aquí podríamos decir que no hay una depilación correcta o oportuna. Si hablamos de los IPLs que solamente tienen 635, 640 nanómetros, no la depilaría en esta fase. En los diodos, gracias a la capacidad de la longitud de onda y el calor generalizado o el calor generado interno, podríamos decir que hay alguna alteración sobre la fase catágena, pero no considera una actividad para hacer un proceso de depilado. ¿Qué más dice? Únicamente entre el 1% y el 2% de los folículos en un momento dado están en fase catágena, y es realmente raro encontrarlos en las biopsias normales del cuero cabelludo. Entonces aquí le vamos a dar un espacio directo a ese folículo piloso para creer o esperar cuánto va a pasar para llegar directamente a la fase final, que sería la fase telógena. En la fase telógena, que podríamos decir es la fase final del folículo piloso, aquí tampoco, y es donde menos vamos a hacer un proceso de depilación. En la fase telógena, que dura en su reposo el ciclo y que es más o menos el 9% del cabello o del vello, dura aproximadamente 100 días, y entre el 10 y el 20% del total de números de folículos pilosos está en esta fase telógena en un momento dado. Hablemos de que esta fase está entre 100 días que aproximadamente dura.
Entonces aquí, ¿qué puedo decir? Ya está en un reposo. En algunos casos el folículo ya se ha desprendido de la raíz, es un vello que se cae, que entra en un proceso de duración de hasta 100 días. Y aquí nuevamente vamos a los protocolos. Y es que si el vello estaba en fase telógena, pues sencillamente la depilación no se da durante esta etapa. Y si contamos 100 días, estamos hablando de más o menos 4 meses, 5 meses aproximadamente, donde el folículo piloso va a pasar de esta fase hasta nuevamente la fase anágena. Entonces ahí es donde nosotros debemos entender que si yo voy a hacer un proceso de depilación, entiendo las fases. Fase anágena, luego paso a la fase catágena. En la catágena vamos a durar 3 semanas a 4, es decir, un mes, más la fase telógena, que son de 90 a 100 días, es decir, 3 meses y medio, 4 meses, hasta 5 meses. Ahí estaríamos contando casi 6 meses en las que un folículo piloso va a volver a llegar a la fase real, anágena, donde está inervada, donde hay melanina y donde se puede depilar. Entonces nosotros ofrecemos dentro del proceso de depilación de diodo 6 a 8 sesiones. Pueden ser con intervalo después de cada 3 sesiones de 21 a 28 días, intervalo de 45 a 60 días, con un máximo de 8, 10 sesiones en total en un proceso o en un periodo de tiempo de un año, con mantenimientos de control cada 3 meses durante el segundo año y cada 6 meses durante el tercer año. Esto nos da la posibilidad de seguir trabajando sobre el folículo piloso y llegar en ciertos casos a generar una depilación definitiva. Todo dependerá de los procesos de depilación que tenga la persona y cómo esté su sistema hormonal a la hora de hacerse ese proceso. Ahora, si hablamos en un equipo de depilación, mi protocolo va a estar mucho más extendido. Reconocemos que la longitud de onda no es tan amplia, que el equipo es mucho más puntual a la hora de trabajar, que la luz es mucho más dispersa, que hay menor absorción, menor dispersión y mayor reflexión de la luz. Por ende, la longitud o el calor generado sobre el folículo piloso es menos invasivo, menos lesivo hacia el folículo y vamos a garantizarle al paciente que debe hacerse entre 10 a 12 sesiones. Estas sesiones también las puede lograr porque igual siempre se va a dar el mismo ciclo de crecimiento del vello, 1, 2 y 3 veces, descanso de 45 a 60 días, iniciamos nuevo ciclo de 3 meses, descansamos 60 días hasta terminar las 12 sesiones de tratamiento. Habrán algunas zonas que se van a depilar rápidamente, otras no, y esto va a depender mucho de estas fases y los crecimientos del folículo piloso. Se dice también que en el cuero cabelludo humano se pierden 100 folículos pilosos en fase telógena por día. Aproximadamente los folículos pilosos del tórax y de las extremidades tienen una fase telógena más frecuente, o sea, se caen con mayor velocidad, pero también pueden crecer a fase anágena con mayor velocidad y duradera que en los folículos del cuero cabelludo. La fase telógena representa la fase final de involución del folículo piloso en el segmento inferior. O sea que aquí hay una involución y por eso tardamos mucho en hacer procesos de depilado. Esto es una recomendación y es nunca ofrezcamos tratamientos de depilación definitiva, debido a que no conocemos nuestro sistema metabólico o no conocemos el sistema metabólico del paciente. Si yo no hago un previo análisis donde hay muchas recomendaciones y yo le ofrezco, porque muchas veces la publicidad dice depilación definitiva y quizás el folículo piloso sigue creciendo, quizás de pronto más débil, más claro, pero no se ha hecho una depilación definitiva, nuestro trabajo sería una publicidad engañosa. Estamos ofreciendo algo que a veces nunca se logra.
Hablemos en este caso, por ejemplo, del hombre, en la barbilla, en el pubis o en las axilas, donde nuestro sistema hormonal es alto en testosterona, dependiendo del paciente, y el flujo continuo de crecimiento folicular es alto. La única parte, digamos que podríamos decir, donde el crecimiento del vello se ve estancado, no se va, es cuando hay patologías de tipo de alopecia areatas, o que son provisionales o permanentes, o alopecias androgénicas que ya son a nivel genético o hereditario. ¿Qué puedo también ver? Que hay dos fases que están muy ligadas a la fase telógena y es la exógena, ¿sí? En la telógena están en un stand-by, está muy inhibido el folículo piloso, y aquí en esta nosotros estamos en una fase exógena donde ya va a ingresar o regresar a la fase anágena. Y en esta fase anágena el pelo se cae, pero queda la raíz que generará otro cabello. Pero si esa raíz aún no ha salido a la superficie, pues tampoco la vamos a poder depilar, porque nosotros siempre nos vamos a ligar al folículo nacido o que ha salido a la superficie para poder absorber toda la energía gracias a la melanina de ese folículo piloso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que esta es una fase exógena, se dice que tiene una teloptosis. Recientemente se ha visto que la pérdida de pelo después de la fase telógena es un fenómeno activo, altamente controlado, mediado por un mecanismo proteolítico que rompe las uniones aún presentes entre el bulbo piloso y la vaina radicular externa. Los pelos en fase exógena corresponden a los pelos en fase telógena que se pierden espontáneamente cada día, que se dice que estamos perdiendo en el cuero cabelludo 100 folículos pilosos sin necesidad de tracción. En esta fase, que es la fase quenógena, donde el folículo permanece vacío o no hay un resultado, un crecimiento folicular hasta llegar a la fase anágena, pues es aquí donde nosotros podemos considerar que no podemos llegar nunca a hacer un proceso de depilación hasta que no se genere ese folículo piloso. Ahora, cuando dentro de nuestra ficha técnica estamos evaluando un paciente, el paciente tiene alopecia androgénica, alopecia areata, o en mujeres que también están padeciendo de una alopecia androgénica, podemos considerar que muchos de los folículos en su cuerpo, no solamente en su cuero cabelludo, pueden estar en una fase quenógena y que se encuentran vacíos, y aquí debemos esperar todo el proceso de crecimiento para llegar a generar la destrucción de ese folículo piloso. Se dice aquí que la frecuencia y duración de los pelos en fase quenógena están incrementadas en mujeres y en hombres con alopecia androgénica. En esta tabla que ustedes están viendo, vamos a poder observar cuáles son esos folículos pilosos que tienen una duración determinada, y que es por eso que nosotros tenemos que hacer un protocolo específico para cada paciente. A veces escuchar, poder hablar del paciente, revisar cómo se encuentra su sistema hormonal, nos coloca en una balanza para poder determinar qué cantidades de sesiones puede tomarse el proceso de depilación. Y no podemos informar al paciente que en 3 o 6 sesiones vamos a hacer ese proceso efectivo y total de remoción del vello. En esa fase o en esta tabla tenemos información en reposo, un porcentaje de reposo, un crecimiento que es también en porcentaje, tiempos de descanso que puede durar el folículo piloso en estas zonas, el tiempo de crecimiento, los números de folículos por centímetro cuadrado, crecimiento por diámetro y el número de folículos y la profundidad del folículo en milímetros. Entonces vamos a tocar temas muy puntuales que son la duración o el tiempo de duración por cada ciclo o el reposo que tiene cada folículo piloso en cada zona. Entonces hablemos de que nosotros vamos a hacer depilaciones en axilas. En axilas el reposo es de un 70% y el crecimiento es de un 30%. ¿Cuál es el tiempo de descanso? De 3 meses. ¿Y cuál es el tiempo de crecimiento? De 4 meses. Cuando hablamos y vemos esta tabla y pensamos que la fase de reposo es de 3 meses, pues si yo hoy depilé en fase anágena
y el vello estaba en fase de reposo, pues debo esperar 3 meses para poder creer que voy a ingresar energía a través de un folículo piloso en fase anágena en axilas. Pubis, 70% en reposo, 30% en crecimiento y también tiene una duración en tiempo de descanso de 3 meses y en tiempo de crecimiento de 4 meses. En brazos, si vemos, aquí ya el reposo es más alto, en un 80%, el crecimiento es en un 20% y la duración de descanso es de 18 semanas y el tiempo de crecimiento es de 13 semanas. Es mucho más, digamos que si lo hablamos en meses, estamos hablando de 4 meses aproximadamente, 4, 8, 12, 16, 20, 4 meses y medio y 3 meses y medio en cuanto a lo que es un tiempo de descanso y un tiempo de crecimiento del vello. En piernas, un 80 o un 60% de reposo, crecimiento de un 20% y 24 semanas de descanso. Ya tengo más semanas de descanso y 16 semanas en crecimiento. Entonces recordemos, y ahí es donde nosotros tenemos que dar a conocer que hay unas fases de crecimiento rápido y unas fases de reposo. Cuando están en reposo y yo hago una depilación con cuchilla, por ejemplo en piernas, pues el paciente va a durar mucho tiempo en reposo hasta su fase de crecimiento. Por eso cuando nosotros vamos a hacer una depilación y nuestra recomendación es que tenga 1 o 2 milímetros de grosor, de crecimiento el folículo, en axila le podemos decir al paciente, hoy debe depilarse con un método de cuchilla, no utilizar cremas depilatorias, no utilizar pinzas, no utilizar ceras. El método para y durante el proceso de depilación, tanto para IPL como diodo, debe ser con cuchilla. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer el proceso de crecimiento a 1 o 2 milímetros y poder trabajar allí. Si la paciente viene con depilación con depilación en cera o con depilación con pinza, pues el folículo piloso no está y se ha agarrado, se ha extraído directamente del bulbo piloso. 1. 2. Si la persona se ha depilado con ceras, o con soluciones depilatorias como estas cremas depilatorias que ablandan todo lo que es la queratina hasta lesionar y dañar el folículo piloso y luego pasar un paño humo y retirar el exceso, esos productos altamente químicos son altamente fotosensibles y podrían generar una pigmentación en la zona. Entonces siempre recomendemos que la depilación en el folículo piloso debe ser solamente con un método de arrastre que debe ser por un proceso de cuchilla. Y eso lo hablamos, digamos que si una paciente se quiere depilar axilas, se puede depilar el día anterior o 2 días antes para tener el grosor o el nacimiento preciso. Pero si se va a depilar piernas o brazos y necesitamos el primer método de cuchilla para poder que el vello quede solamente saliente para poderlo hacer, a veces se va a gastar 1 semana, 2 semanas para que pase a una fase de crecimiento, porque como se encontraba en reposo fue muy difícil de que creciera rápido. No le puedo decir a la persona, oye, recuerda que mañana tienes la cita de depilación en piernas, no olvides depilarte las piernas el día de hoy. Y al día siguiente la paciente llegue muy juiciosa, muy aplicada a la depilación y notamos que no hay folículos pilosos. Y le decimos, oye, ¿te depilaste cuándo? Ayer. Es que a mí se me demora en crecer el vello. Y es por la fase de reposo que tiene a la fase de crecimiento. Entonces muchas zonas que son como la espalda, las piernas, los brazos, tienen una extensa digamos semanas de crecimiento o de tiempo de descanso y de crecimiento y un porcentaje más alto en el reposo que en el crecimiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que saber a qué momento, más o menos 1 semana antes o 15 días antes, depilar al paciente, y esto lo vamos a ir conociendo a medida que vamos haciendo una evaluación técnica de mi usuario,
preguntándole muy bien, cuando usted se depila, ¿al cuánto tiempo le crecen los vellos? Y así nosotros vamos a poder diversar ese panorama de que todos los tipos o todos los pacientes son totalmente diferentes a la hora de hacer una programación con el equipo. Esta sería la tabla y ahí está cuero cabelludo, reposo es muy poco, cejas es un 90% en reposo, en las orejas 85% de reposo, en las mejillas del 30 al 50% en reposo, o sea, está constantemente creciendo. En el mentón el 20% está en reposo y el 70% está en crecimiento. El mostacho, el labio superior el 35 y el 55%. Axilas están un 20% en reposo, perdón, un 70% en reposo, un crecimiento en un 30%. En el pubis estamos hablando un 70% en reposo, 30% en crecimiento, brazos en un 80 y un 20, piernas en un 80 y en un 20 y el pecho en un 70 y un 30. Y aquí determinamos cómo vamos a hacer el proceso de programación del equipo para conocer las dos tecnologías y los parámetros que él me pide a la hora de hacer la programación del equipo. Ahora, en esta tabla, es una tabla de unidades muy pequeñas, pero que nos va a más o menos a poner en contexto cuántos disparos podría yo utilizar a la hora de hacer una depilación. Disparos en axilas pueden ser 20 porque es dependiendo de la zona, haciendo 3 desplazamientos, 2 o 3 desplazamientos. El tiempo es de cada 28 días. Sesiones cada 28 días pueden hacerse en 4 de seguidas y la segunda sesión posterior a las 4 sesiones al segundo mes, que serían a los 60 días. Y aquí hablamos de los protocolos. Cada proveedor informa más o menos unos protocolos y una tabla de parámetros según las necesidades del paciente y según el fototipo de piel. Por eso aquí, digamos, es una tabla muy estándar donde dice que hay 100 disparos en espalda, 3 desplazamientos cada 28 días, sesiones cada 28 días 6 y al tercer mes es que se cita el paciente. Pierna completa, 150 disparos, esto depende de qué equipo yo esté trabajando, porque hay equipos que yo utilizo solamente 150 disparos, otros que me puedo gastar 500 o hasta 700, dependiendo de la ráfaga que yo trabaje. La frecuencia de disparos pueden ser 3 por segundo, 5 por segundo, 10 por segundo, 10 disparos por segundo para hacer ese proceso de barrido, de Super Hair Removal, OPT o tecnologías de AFT. Zona de bikini, que se trabaja 2 o 3 desplazamientos con 35 disparos cada 28 días, sesiones 3 veces y al segundo mes. Casi todos tienen una segunda sesión al segundo mes o al tercer mes y esto va a depender mucho de las fases de crecimiento del folículo piloso.